Bienvenidos a la clase del 30 del 3 del 2020 a los chicos de tercera y secundaria, el curso de literatura. El tema del día de hoy es literatura de la conquista, el subtema en especial, los cronistas. La literatura de la conquista en el Perú no es más que un producto de mestizaje. El castellano y la cultura hispánica tuvieron que adaptarse a una cultura indígena en que el idioma runasimi, más conocido como el quechua, no iba a dejarse vencer por el extranjero. Así, los recién llegados solo pudieron adaptar sus formas a las ya existentes. Podemos decir que, desde el primer momento, la literatura peruana surge con un contenido y una esencia mestiza. Ese punto es muy importante. En primer lugar tenemos las famosas coplas. Las llamadas coplas son los octasílabos burlones, con los que los conquistadores buscaban rebelarse contra los abusos de aquellos que dirigían las expediciones del descubrimiento. Ejemplo, pues señor gobernador, mírele bien por entero, que allá va el recogedor y acá el carnicero. Y a la par de las coplas aparecieron las crónicas. Pese a su esencia española, la crónica puede considerarse como el primer género mestizo, otra vez reiterando el término mestizo. Recoge las emociones del combate entre el conquistador y el indio, los triunfos y las derrotas que ambos bandos sufren para luego contar también las luchas entre los que recién llegan a un mundo desconocido. Este segundo punto es importante porque ahí se empieza a hablar del tema de las costumbres y tradiciones, ¿no? Pero los cronistas también nos transmitieron la historia de un pueblo grandioso, sus tradiciones y su historia, por supuesto. Las crónicas variaban dependiendo del tema o de quién era el autor. Por ejemplo, encontramos crónicas de carácter oficial que informaban a quienes estaban en la península sobre el avance por los nuevos territorios y las acciones bélicas que se tomaban. O sea, en otras palabras, era cómo iba la conquista en el Perú o en Latinoamérica en este caso. Otros, en cambio, sorprendían en sus relatos sobre las costumbres y uso del pueblo indígena. Debido a los elementos míticos y fantasiosos, importante subrayar míticos y fantasiosos, que estas narraciones tenían, fueron acogidas en Europa con mucho agrado. Además, era evidente que cada una de ellas resultaba ser producto de la interrelación entre el mundo indígena y el español. Si bien en un inicio las crónicas eran especies evangelizadoras, aprendieron el idioma castellano y se reunieron a una lista de narradores de la época de la conquista y la colonia. Clasificamos las crónicas en dos: cronistas españoles y cronistas mestizos. En los cronistas españoles tenemos tres subdivisiones: A, los pretoledanos; B, los toledanos; y C, los posttoledanos. Como ya hemos hablado la vez pasada, el tema del armado de cada palabra es importante. En este caso, los prefijos nos indican que es antes de los toledanos y después de los toledanos y los mismos toledanos, por supuesto. Los pretoledanos encontramos dos representantes: Juan de Bestanzos, con su famosa Suma y Narración de los Incas, y el famoso Pedro Cieza de León, que hasta ahorita se estudia, con la Crónica del Perú. En los toledanos tenemos a Sarmiento de Gamboa, con fundador de la efímera ciudad del Nombre de Jesús, y Apolo Ondegardo, con el tratado de averiguación sobre los errores y supersticiones de los indios. Esta crónica es muy importante porque acá se ve la confrontación de ideas con que venía el español y con la realidad religiosa indígena que se presentaba, ¿no?, en esa época. Los posttoledanos tenemos a José de Acosta, con Confesionario para los curas de las Indias; Cabello de Balboa, con la Comedia del Cusco, ahí está lo satírico; y tenemos a Fernando de Montesinos, con Memorias antiguas, historiales y políticas del Perú. En la otra clasificación tenemos a los cronistas indígenas. Ahí tenemos a Guamán Poma de Ayala, con su famosa Nueva Crónica y Buen Gobierno, o el título original es Nueva Corónica y Buen Gobierno. También tenemos a los cronistas mestizos, entre ellos el más importante, por supuesto, el Inca Garcilaso de la Vega, con sus obras como Comentario Real de los Incas, Diálogo de Amor, León el Hebreo, Genealogía de García Pérez de Vargas y La Florida del Inca. Característica del Comentario Real de los Incas: es un conjunto de relatos y narraciones que el Inca Garcilaso recogió de diversas fuentes para plasmar en una primera parte sobre el origen de los incas, leyes, religión, gobierno, literatura, arte, costumbres y conquistas. Márquense, y hay que resaltar que es un tema de investigación. Recogió varias y diversas fuentes. El lenguaje que usó fue culto y refinado, exotismo, mito y ficción en muchos de los comentarios. Por supuesto, la mitología es para explicar el origen de todo, ¿no? Y la ficción es para poder cubrir ciertos espacios de historia o de realidades no conocidas. Los comentarios reales de los incas se dividen en dos grandes partes. La primera parte, titulada Comentarios Reales de los Incas, que tiene 9 libros, publicado en Lisboa en 1609, donde se explica el origen del imperio incaico, su literatura, su sociedad y su arte,
se recogen las leyendas y se salta el sistema incaico, ¿no? Hay una apología a favor del imperio incaico. Y la segunda parte, la historia general del Perú, que consta de 8 libros, publicado en Córdoba en 1617, narra las relaciones que se dan en torno a la invasión española y también las famosas guerras civiles que se dieron al inicio de la conquista. Justifica la conquista española con el mero hábito de servir a la corona y esperar reconocimiento y aceptación. Bueno, en la primera parte hay un reconocimiento al imperio incaico, a las costumbres y todo eso, y en la segunda parte es un intento de justificar, por supuesto, la conquista española, ¿no? Algo sobre Inca Garcilaso de la Vega. Hijo de capitán español del mismo nombre y de la ñusta Chimpu Occho. Es criado en Cusco, rodeado del ambiente incaico. Parte a los 20 años hacia España para reclamar una supuesta herencia. Supuesta herencia digo porque no pudo recuperar ninguna de ellas hasta después de su muerte, que se descubrió que sí existía esa herencia, que era real. Hasta entonces había sido llamado Gómez Suárez de Figueroa, para luego por él mismo denominarse Garcilaso de la Vega. Ingresa en 1564 al ejército español para poder sobrevivir porque estaba sin dinero en esa época. Dedicado a la historia y la filosofía, luego de su retiro muere en Córdoba el 23 de abril de 1616. Bueno, vamos a verificar un poco el aprendizaje del día de hoy. Y hay 4 preguntas que ustedes tienen que responder. Primero, ¿qué es una crónica, ¿no? Hay que partir, en primer lugar, acordándose de las palabras de donde provienen, ¿no? Tiene una similitud, un acercamiento a la palabra cronos, que le hemos explicado la vez pasada en literatura. 2, ¿cuáles son las clases de crónicas? Lo hemos hecho hace un ratito. 3, crónica que se extravió y que se encontró después de 300 años. Bueno, acá sí les voy a ayudar con la respuesta de la nueva crónica y buen gobierno. Diferencia entre la primera y segunda parte de los comentarios reales. Bueno, hace un rato nada más hemos explicado sobre eso. En Trabajando en Clase tenemos una actividad que vas a hacer en tu PPT, que es relacionar correctamente. Cada autor lo vas a sombrear con el mismo color su obra, como en el caso de los comentarios reales con Inca Garcilaso de la Vega. Tenemos a Guamán Poma de Ala por un lado, Sarmiento de Abancoboa y Pedro Cieza de León. Ustedes van a tener que identificar con diferentes colores a qué libro o qué crónica se refiere cada autor. Y la segunda actividad, hay un cuadro que tienes que llenar. En este caso habla sobre la nueva crónica y buen gobierno, ¿no? Como hay una pequeña pestaña que viene, que es escrita por Guamán Poma de Ayala, tienes que llenar a quién se fue dirigida, encontrada en qué año y cuál fue la intención de la obra, ¿no? Y bueno, el trabajo para casa es el archivo Word llamado Con2 Pre1 Práctica 2 o PRA2. Espero que estén bien en casa, cuídense bien y nos vemos en la próxima clase de literatura para tercero de secundaria.